Buenas tardes a todos. Me llamo Mijail y represento a la Casa Rusa de Madrid. Hoy tendremos una lectura dedicada al Sabantuy, en la que hablaremos sobre su historia, evolución y el significado profundo de esta festividad. Al final de la sesión, presentaré un vídeo que ilustra cómo se celebra el Sabantuy hoy en día. Se trata de una fiesta nacional que cumple un papel importante en la unión de las personas y en la preservación de la identidad cultural. Sin más preámbulos, comenzamos. En el corazón de Eurasia, en las tierras donde desde tiempo se entrelazaban los distintos destinos de diferentes pueblos, nació y se ha conservado hasta nuestros días una fiesta sorprendente, el Sabantuy. No se trata simplemente de celebraciones populares, sino de una tradición viva que ha absorbido la sabiduría de muchas generaciones. El Sabantuy, que en traducción significa la fiesta del arado, tiene raíces muy antiguas. Las primeras menciones de celebraciones similares se encuentran en los escritos del viajero árabe Ibn Fadlan, quien visitó la Bulgaria del Volga en el año 922. A lo largo de los siglos, la fiesta ha cambiado, ha absorbido nuevas tradiciones, pero ha conservado su esencia principal, la alegría por el trabajo, el respeto por la tierra y la unidad del pueblo. La particularidad del Sabantuy es que nunca ha sido solo un espectáculo, es una fiesta en la que todos participan. Niños y ancianos, hombres y mujeres, todos encuentran aquí su lugar. Las principales competiciones, Quraysh, lucha nacional, carreras de caballos, trepar al poste, no son simplemente entretenimientos, sino ecos de antiguos rituales relacionados con el culto a la fertilidad y la veneración de la naturaleza. Hoy en día el Sabantuy ha ido mucho más allá de los límites de Tatarstán. Se celebra en Moscú, en San Petersburgo y muchos países del mundo. Pero donde quiera que tenga lugar esa fiesta, conserva su atmósfera única, apertura, bondad y una alegría genuina que nace del corazón. Esta es la principal riqueza del Sabantuy. Une generaciones. Cuando los abuelos cuentan a sus nietos cómo ellos mismos luchaban en la plaza en su juventud, une pueblos porque a la celebración siempre acuden tártaros, rusos, chuvasios y representantes de otras nacionalidades. Une el pasado y el presente, mostrando que las tradiciones no tienen por qué ser una pieza del museo, sino una parte viva y en desarrollo de nuestra vida. En el mundo moderno, desagradado por conflictos interétnicos y culturales, el Sabantuy adquiere un significado especial como un modelo único de concordia entre naciones. Esta fiesta demuestra la asombrosa capacidad de la cultura tradicional para adaptarse a las nuevas realidades sin perder su autenticidad. El fenómeno de Sabantuy radica en su combinación orgánica de antiguos rituales con un contenido moderno. Las competencias tradicionales Kuresh, lucha, carreras de caballos, como dijimos, hoy conviven con concursos de acordeonistas y festivales de cocina nacional. Al mismo tiempo, el significado sagrado de la fiesta, relacionado con la veneración de la tierra madre, tierra madre, y la exaltación del trabajador laborioso, permanece inmutable. Un valor especial lo representa la naturaleza inclusiva del Sabantuy.
A diferencia de muchas celebraciones étnicas, fue concebido desde el principio como un espacio abierto para el diálogo intercultural. Históricamente, en el Sabantui siempre han participado representantes de los diferentes pueblos del Volga: tártaros, rusos, chuvasios, marís, udmurtos, etc. Esa tradición se mantiene hoy en día, convirtiendo la fiesta en una poderosa herramienta para fortalecer la armonía entre las nacionalidades. En un contexto de la globalización, el Sabantui adquiere un nuevo significado como forma de poder blando de la cultura tártara. Celebrado en decenas de países del mundo, se convierte en un puente entre los pueblos, demostrando que la identidad nacional puede preservarse sin entrar en confrontación con otras culturas. Un momento. La historia del Sabantui, que se remonta a siglos atrás, representa un ejemplo único de la fusión entre rituales paganos, tradiciones agrícolas y autodefinición nacional. No solo es un símbolo de la primavera y el trabajo, sino también una herramienta importante de consolidación social. El análisis lingüístico de los componentes del nombre de la festividad, las palabras Saban, arado, arado y Tuy, fiesta, indica su origen túrquico antiguo. La comparación con festividades de calendarios similares entre otros pueblos túrquicos permite suponer que el Sabantui, desde su origen, fue una celebración primaveral en honor al despertar de la naturaleza y al inicio del ciclo de labores agrícolas. La festividad estuvo únicamente vinculada con rituales de unión simbólica con la naturaleza, un acto mitológico destinado a asegurar la fertilidad de la tierra. Los juegos y competencias Kuresh, ah, lo más, tenían un carácter sagrado y eran comunes entre todos los pueblos túrquicos, simbolizando fuerza física, valentía y juventud. Aquí podemos observar una imagen generada de Volga, Bulgaria de Volga, como se veía en estos siglos, siglo IX. Con la transición a un estilo de vida sedentario y a la agricultura, el Sabantú se convirtió en una festividad campesina dedicada a la finalización de la siembra. Una transcripción funeraria descubierta en la aldea de Ishke Salman, Tartaristán, fechada el 15 de junio de 1992 y que contiene la mención Día del Sabantui, atestigua al menos 700 años de historia de esa celebración. Según textos en los medios de comunicación, como el periódico República Tatarstán, el Sabantui está vinculado con las antiguas tradiciones en la Bulgaria del Volga. Se ofrece una reseña histórica. Cita: ya en el año 922 se célebre embajador y viajero árabe Ibn Faldán, quien visitó Bulgaria, describió esta festividad en sus escritos. Esto otorga al Sabantui un profundo peso histórico y cultural y lo convierte en un patrimonio digno de reconocimiento internacional. Hasta el siglo XX, el Sabantui se celebraba tradicionalmente en primavera, de 2 a 3 semanas antes del inicio de los trabajos de campo. A partir de la década de 1920, por iniciativa de las autoridades soviéticas, la festividad comenzó a trasladarse a periodo posterior a la finalización de la siembra primaveral. Este cambio tenía una base ideológica. En la celebración se empezaron a incluir mítines, discursos, manifestaciones de trabajadores, elementos deportivos de tipo militar aplicado y competiciones organizadas bajo el espíritu del patriotismo soviético. A pesar de ello, el Sabantui logró conservar su carácter popular y festivo,
Desde los años 1930 se empezó a celebrar activamente también en las ciudades Moscú, Leningrado, San Petersburgo actual y otros lugares donde vivían tártaros, Crimea. Durante incluso la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra Mundial, la festividad no fue interrumpida, aunque sí adaptaba a las circunstancias. En las décadas de 1970 y 1980 se intensificó la práctica de ampliación. El Sabantuy dejó de celebrarse en cada aldea, concentrándose en los centros de distrito en las plazas centrales. Aparecieron nuevos rituales, desfiles de trabajadores destacados, entrega de premios a mecanizadores, colectivos artísticos y deportistas. Todo esto subraya el enfoque laboral y la importancia social de la festividad. Después de la adopción de la Declaración de Soberanía Estatal de Tartaristán en 1990, el Sabantuy fue establecido como una festividad oficial de la República. Desde entonces, las fechas de su celebración se aprueban mediante decreto del presidente de la República de Tartaristán. En su organización y realización participan activamente las administraciones locales, las empresas y las instituciones educativas. La festividad se ha convertido en una verdadera carta de presentación de la región, uno de los símbolos del diálogo cultural y la diplomacia popular. Se celebra no solo en Tartaristán, sino también en decenas de regiones de la Federación de Rusia, así como en otros países como Turquía, Alemania, Finlandia, Kazajistán, entre otros donde residen diásporas tártaras. El Sabantuy no es solo una celebración de primavera, de trabajo y de juventud, sino también un puente histórico y cultural que une generaciones, etnias y regiones. Su evolución desde el antiguo ritual hasta un festival internacional refleja el complejo camino recorrido por el pueblo tártaro y confirma la vitalidad de su tradición cultural frente a los cambios políticos y sociales. Preparativos para el Sabantuy. La preparación para el Sabantuy comenzaba mucho antes del propio día festivo, varias semanas antes. Primero, los ancianos se reunían en un consejo para determinar la fecha exacta y el lugar de celebración. Generalmente se elegía un claro en el bosque, la orilla de un río, una pradera ondulada, un campo abierto. Estos lugares no eran seleccionados al azar, se consideraban energéticamente puros, perdón, conectados con los ciclos de la naturaleza y percibidos como espacios de encuentro entre el ser humano y el mundo. Las mujeres comenzaban a reunir los dones, toallas bordadas, puñoles de colores, productos horneados, así como artículos hechos a mano. Estos objetos luego se utilizaban en rituales, se entregaban como obsequios o servían como premios simbólicos. Eran especialmente valorados aquellos objetos elaborados a mano. Se creía que estaban cargados con la energía del trabajo y la buena voluntad. El elemento central del espacio festivo era el mástil de Sabantuy, un largo poste erguido en el centro de la plaza. En su cima se ataban toallas bordadas, puñuelos de colores, a veces banderas, e incluso en ocasiones se colocaban aves como gallinas y algo así, codornices también. Este mástil simbolizaba la conexión vertical entre lo terrenal y lo celestial, entre los seres humanos y las fuerzas superiores. Visualmente eso asociaba con un pilar solar.
y su círculo de alrededor representaba el ciclo de la vida, el sol de eternidad. El ritual alrededor de mástil incluía danzas populares en ronda, carreras en torno al poste y competencias, quién llegaría primero, quién lograría trepar por el mástil liso hasta la cima para alcanzar el premio y mucho más. A menudo en la parte superior se colgaban botines, regalas, embutidos o incluso pasteles enteros. Esto se consideraba recompensas al destino. Alrededor de mástil se congregaban los espectadores, formando un círculo humano simbólico de la comunidad. La unidad, la unidad ancestral y el círculo sagrado de la tierra. La organización espacial del Sabantui tenía un profundo significado, reproducía la estructura cósmica arquetípica. El centro, el mástil, como eje del mundo, el círculo a su alrededor como un universo. Normalmente tiene tamaño, creo que hasta 15 metros puede llegar. Y esa construcción debe ser muy fuerte por si hay aire, mucho viento, porque Sabantui, si la fecha ya está establecida, se celebra aún cuando llueve. Está todo preparado para la gente, les dan chubasqueros, etcétera. Entonces, en este caso también, si quieres lograr un premio, tienes que llegar y usan seguro, sí, se asegura un acuerdo que asegura para que no caiga. El Sabantui comienza temprano en la mañana y los primeros participantes en las competiciones son los niños y los ancianos. Esto no es casualidad. En la cultura tradicional, precisamente estos dos grupos de edad simbolizan el inicio y la culminación del ciclo de la vida. Su participación en la apertura de la festival subraya la idea de la continuidad generacional y del eterno ciclo vital. Las competencias infantiles, carreras, lanzamientos, canto, danzas, iban acompañados de gritos de ánimo y aplausos del público. A los ganadores se les entregaban premios tanto comestibles como decorativos. Los ancianos participaban en competencias intelectuales, como la interpretación de chastushki, canciones cortas humorísticas, dichos populares, relatos sabios o tocando instrumentos tradicionales. Se aprecia mucho tocar armónica, ya que muchas canciones culturales, tradicionales, tártaros, chuvas, tocan con armónica. Ahora vamos a ver las competencias, lo más interesante. Kuresh, un tipo de lucha, la competencia principal del Sabantui. No es solo un enfrentamiento deportivo, sino una tradición centenaria de formación del carácter. Los luchadores entran en una área especialmente preparada, cubierta con hierba fresca, o a veces ponen una tela especial, depende del lugar. Antes de iniciar el combate, se saludan con un gesto tradicional. Se tocan los hombres con las palmas abiertas, simbolizando respeto y honestidad de intenciones. Características de lucha. Solo están permitidos los agarres de la cintura con un cinturón especial. Quedan prohibidos todos los golpes y barridos. La victoria se concede cuando el oponente queda sobre la espalda o no toca el suelo durante bastante tiempo y luego va para tocar el suelo. En diferentes regiones existen diversas tradiciones para premiar al ganador. En algunos lugares se le entrega un carnero vivo que debe cargar sobre sus hombros para demostrar su fuerza. En otros se le otorga un hermoso pañuelo bordado, un cinturón de cuero hecho a mano.
El título más honorable, Batir Sabantuy, héroe del Sabantuy, concede el derecho a abrir la siguiente celebración. Competencias ecuestres. Las competencias ecuestres son uno de los eventos más espectaculares del Sabantuy. La particularidad de estas carreras es que participan principalmente niños de entre 10 y 13 años. Esta edad no es casual. En la cultura tradicional es el momento en que el niño empieza a ser considerado responsable de sus actos. La preparación para las carreras comienza mucho antes de la fiesta. Los caballos son entrenadores especialmente entrenados, aumentando gradualmente las cargas. Los jinetes aprenden a mantenerse en la silla de diferentes aires. Una semana antes de la competición, los animales son puestos bajo una dieta especial. Los premios para los ganadores siempre han sido prácticos. En la antigüedad podían ser una silla de montar, bridas o un látigo. Hoy en día suelen entregar equipo deportivo o premios en dinero, pero el premio principal es el respeto de los vecinos. Escalada al mástil. Un poste alto y liso se unta con una mezcla especial para hacerlo resbalizado. En la cima se colocan premios valiosos. Los participantes intentan por turnos alcanzar la cima. Se les deja solo una vez intentar. La acústica es especialmente valorada por astucia. Algunos se frotan las manos con arena para mejorar el agarre. Yo una vez he participado de niño y de todos modos, aunque no puede subir, ya que está alta, ah, te dan un premio y tiene misma altura para todos. Pero para los más pequeños se les deja participar en otra versión, luego la veremos. eh, Está como inclinada. Este poste está inclinado en el ángulo de 45, algo así, y debes llegar hasta el final y volver. Carrera con huevo en la cuchara. Los participantes deben recorrer la distancia sosteniendo en la boca una cuchara con un huevo. Si el huevo se cae, el participante queda eliminado. Este juego desarrolla la coordinación y la concentración. Pelea de almohadas sobre un tronco. Dos participantes se colocan sobre un tronco horizontal. El objetivo es derribar al oponente con golpes de almohada. Requiere un buen sentido del equilibrio. Ah, esta almohada, ahí añaden normalmente ah, algún, algún piel o algún material y hierba, depende del lugar. Pero normalmente es una hierba seca. Romper macetas con los ojos vendados. Al participante se le vendan los ojos y se le entrega un palo. Debe romper una maceta de barro colgada. Los espectadores pueden ayudar dando indicaciones o, por el contrario, confundirlo. Entrega de regalos. En el Sabantuy, una tradición especial es la entrega de regalos a todos los participantes, incluso a aquellos que no ganaron. Los vencedores recibían premios, pero también el último jinete en las carreras era honrado con atención especial. Su caballo se llamaba el caballo del
la esperanza. Esta imagen está cargada de un profundo simbolismo ritual. La desgracia, el fracaso, la derrota también formaban parte de la vida y no debían quedar sin apoyo. Los regalos de las nueras que se casaron después del Sabantuy anterior, al batir, representaban otro elemento que remite a la idea de continuidad del linaje y la gratitud de la comunidad. Cuando terminaban las competiciones oficiales, el Sabantuy apenas comenzaba a revelar su alma. Las celebraciones vespertinas eran un tiempo especial, cuando las formalidades daban paso a la sinceridad y los jóvenes tenían la oportunidad de mostrarse no solo en fuerza, sino también en ingenio, humor y creatividad. Aquí podemos ver una persona ha ganado en Quraysh, primer lugar, primero competencia. ah, Dividen en equipos y por el peso, pero al final no depende el peso, no depende la altura y la edad. Ah, Seguramente niños contra niños y maduros contra maduros. Pero era así, no depende, se podía ver un pequeño hombre de 20 años contra un, un hombre de 50 años muy grande. Encuentros juveniles. En tiempos antiguos, la noche en Sabantuy era casi más importante que las competiciones diurnas, porque ahí se decidían destinos. Los tradicionales Kuelek-Veni, juegos de los pretendientes, convertían la fiesta en un lugar para conocer gente. Los jóvenes competían en ingenio, como decimos, destreza y también musicalidad, tocando la carmón o el curay acompañados de cantos colectivos. De destreza, unos ejemplos. Por ejemplo, juego atrapa el pañuelo, donde debían galopar y recorrer un pañuelo que una chica lanzaba al suelo. Y también habían competencias como creaciones de chastushki, canciones cortas humorísticas. El ganador obtenía el derecho de atar su pañuela en la muñeca de la chica que le gustaba, un signo de atención aprobado por toda la comunidad. Y si ambas familias estaban de acuerdo, estos juegos podían culminar en el verdadero compromiso matrimonial. La música de Sabantuy, acordeón. El Sabantuy por la noche no era solo el amor, reuniones con canciones donde los jóvenes transmitían de boca en boca antiguas baladas y chastushki hasta coplas satíricas sobre los vecinos del pueblo. La risa, la música y los bailes colectivos alrededor del juego creaban esa atmósfera de unidad por la cual existía la fiesta. Si durante el día dominaban las competiciones, por la noche la voz del pueblo, sus canciones y melodías se convertía en la protagonista. En la antigüedad, la música en el Sabantuy no era solo entretenimiento, un ritual. Los sonidos de Kuray imitaban el viento, voces de los animales e incluso el ruido de la lluvia. La gente creía que así negociaban con la naturaleza para obtener una buena cosecha. Comida en el Sabantuy, y no solo en Sabantuy, sino también en esa región de Volga. El Sabantuy sin comida es como la lucha Quraysh sin un batir, sin luchador. La comida aquí no es solo un alimento, sino un símbolo de hospitalidad y unidad. Cada plato en la fiesta tiene un significado oculto.
Chak chak es un postre como unos trozos de masa fritos con... No es solo un dulce, sino un símbolo de bienestar. Sus bolitas redondas pegadas con miel recuerdan cómo las personas deben mantenerse unidas. Sí. Ichpochmak, traducido de tártaro, ich, ocho, parecido a español. Qué casualidad. Ocho. Y pochmak como ángulos, como tres ángulos. Representa la armonía de la tierra, el cielo y el hombre. Se decía, comiste ichpochmak, te convertiste en parte del mundo. Ah, es como una empanada. Dentro añaden cebolla, carne y patatas. Normalmente, si vais a ver la comida tártara, está compuesto mayoritariamente de carne, pan y patatas. Y también carne de caballo, que está muy popular en otros países asiáticos, Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán, y termina en Stan, como Tartaristán. Un tributo a la historia nómada de los antepasados. Se entregaba a los vencedores como alimento de los batíes. Hoy en día, en el Sabantú se pueden probar tanto platos auténticos como el cazelit, preparado según recetas antiguas, como nuevas variantes, chak chak vegano o hamburguesas con ichpachmak. Pero la esencia sigue siendo la misma. La comida en Sabantú se comparte, incluso si vienes solo, seguro te invitarán a la mesa con las palabras Jirke Shese Berge, gente de la tierra juntos. Y a un capital de Tartaristán es Kazán, se llama Kazán, pero Kazán es un plato de metal grande para cocinar. Ah, parece, una cacerola muy grande sin mangas. Y significa que ahí, como mezclas comida, añades pimientas, añades patatas, carne, cebolla, así se mezclan la gente entre sí y se hace buena comida. Sabantuy hoy, una fiesta que ha sobrevivido siglos, no podía quedarse igual, pero su espíritu permanece intacto. Una de las personas. Para las personas con discapacidades ahora se organizan competiciones adaptadas, por ejemplo, lucha en silla de ruedas o la carrera con huevo en la cuchara, para personas con baja visión. Iniciativas ecológicas. En algunas regiones, en lugar de vajilla plástica, usan cajas de corteza de abedul y los premios se entregan en bolsas de tela. Sabantúa absorbe lo nuevo sin perder sus raíces. Desde los antiguos rituales de matrimonio con la naturaleza hasta los modernos, demuestra que la tradición solo sobrevive si se vive, no si se observa desde afuera. Los niños corren en el mismo entusiasmo que hace 700 años. Los ancianos sonríen al ver a los jóvenes y recuerdan su juventud. Y los invitados que visitan la fiesta por primera vez se van con un solo sentimiento. Aquí me convertí en parte de algo más grande. La larga tradición de Sabantuy. El Sabantuy ha sido durante muchos siglos un fenómeno único en la vida cultural de los pueblos del Volga. Esta festividad, que se originó en la antigüedad como un ritual agrícola, se ha convertido en una poderosa herramienta de diálogo interétnico e interreligioso. Su asombrosa capacidad para unir a personas de diferentes culturas y creencias merece especial atención en estos tiempos difíciles, cuando el mundo enfrenta nuevos desafíos en la interacción entre etnias.
Los documentos históricos han conservado numerosos testimonios sobre el poder pacificador del Sabantuy. En los archivos de la Universidad Federal de Kazán se guardan las anotaciones del famoso etnógrafo Vasilis Buev. Por cierto, yo he estudiado en esta universidad, por eso decidí coger documentos verdaderos, ya que he estudiado, tenía am, clase de historia de la Universidad de Kazán y por eso sé que existe durante muchos siglos. Entonces, ese Vasilis Puev, quien a finales del siglo XIX describió detalladamente la celebración en el pueblo de Bolshie Ati, sus observaciones son especialmente valiosas porque muestran cómo en un mismo espacio convivían pacíficamente representantes de diferentes pueblos. Los campesinos rusos participaban junto a los tártaros en la tira y afloja de la cuerda. Los jóvenes Mari, de nacionalidad Mari, en ruso Maritze, enseñaban a sus vecinas sus danzas tradicionales. El anciano Chubasio Ignat ofrecía generosamente a todos los presentes hidromiel casera. Cuando comenzó a llover, personas de distintas nacionalidades unieron fuerzas para proteger las decoraciones festivas de la tormenta. La particularidad del Sabantuy reside en su lenguaje universal, comprensible para todos sin necesidad de palabras. Las competiciones tradicionales están organizadas de tal manera que cualquier persona puede participar, sin importar su nacionalidad o religión. Cuando la gente ríe viendo a los participantes saltar en sacos o vibra apoyando a los luchadores de Courage, desaparecen todas las barreras y prejuicios. Durante la época soviética, cuando muchas tradiciones religiosas y nacionales fueron prohibidos, el Sabantuy permaneció como uno de los pocos espacios donde la gente podía expresar libremente su identidad cultural sin temor a ser juzgada. Sabantuy como herramienta de reconciliación. En los difíciles años 90 que hemos pasado un poco eh, en la elección reciente, cuando tras la disolución de la Unión Soviética se agudizaron las relaciones interétnicas en muchas regiones, el Sabantuy en Tartaristán se convirtió en un verdadero espacio de diálogo. Las autoridades locales y los ancianos invitaban especialmente a representantes de los grupos en conflicto, creando condiciones para una comunicación pacífica. Un ejemplo notable fue el caso del distrito de Zainsk en los años 1994, donde tras una pelea entre adolescentes rusos y tártaros, el Consejo de Ancianos tomó la sabia decisión de organizar un Sabantuy extraordinario. En la celebración se formaron equipos mixtos para las competencias tradicionales. El jefe del distrito entregó personalmente premios a las familias involucradas en el conflicto. Apenas una semana después del festival, los antiguos adversarios ya trabajaban juntos en la preparación del siguiente Sabantuy, construyendo columpios y decorando el lugar. Especialmente significativa fue la historia de reconciliación en Leninogorsk en 2012. Tras un grave incendio interétnico en un café local, las autoridades tomaron una medida poco común. Organizaron un sabantú especial con la participación de psicólogos y veteranos deportivos respetados. El elemento central del programa fue el antiguo rito del Círculo de Reconciliación, en el que las partes del conflicto debían dar 3 vueltas a la plaza festiva sosteniendo un solo cinturón para la lucha Quraysh. Este ritual sencillo, pero profundo en significado, resultó ser una herramienta increíblemente eficaz para restaurar la paz en la comunidad. La amistad de los pueblos.
La profesora de la Universidad de Kazán, Gulnara Sadikova, que lleva 15 años estudiando el potencial pacificador del Sabantuy, presentó datos convenientes de sus investigaciones. En el periodo de 2015 a 2020, su equipo registró que el 78% de los participantes en conflictos interétnicos mostraron cambios significativos en su comportamiento tras participar juntos en la celebración. Además, en el 72% de los casos, el efecto positivo se mantuvo al menos 2 años. Según las observaciones de los investigadores, los elementos más efectivos del festival fueron las comidas compartidas, 89% de efectividad, y las competiciones con parejas, 76%, donde representantes de diferentes grupos se ven obligados a interactuar para alcanzar un objetivo común. El Sabantuy ofrece una fórmula sencilla, pero eficaz para la unidad. Un espacio común, reglas comunes y la alegría común. Como dijo Rabí Laví, de 85 años, Abi significa como abuelo, tío, pariente. De 85 años del distrito de Baltasí, observando cómo su bisnieto juega con un niño ruso y luego juntos van a disfrutar del chak-chak, dijo, así era en la época de mi abuelo, así será después de nosotros. En estas palabras está toda la sabiduría de la tradición popular que sigue construyendo puentes entre las personas a pesar de todos los desafíos de la modernidad. ¿Por qué esto es tan importante? En 2023, en Tartaristán se registró un nivel récord históricamente bajo de conflictos interétnicos. Datos del Ministerio del Interior de la República de Tartaristán. Aunque hay muchas razones, los sociólogos señalan la realización regular del Sabantuy en las zonas calientes produce un efecto acumulativo. La gente recuerda no el conflicto, sino la imagen de una celebración común. Ah, un hecho en Tartaristán, República de Tartaristán, como en cada región de Rusia, hay su propio idioma. En la República de Bashkortostán, idioma basquiro, se estudia en la escuela, se conserva, no se prohíbe hablar ni nada, aunque al revés, obligan a estudiarlo en escuelas. Yo cierto tiempo vivía en la República de Komi y ahí en la escuela era obligatoriamente ah, estudiar idioma Komi, aunque muy pocas personas lo hablan y conservan. Es una lengua de más finlandesa, la lengua tártara más túrquica, y ahí estudian. Pero os juro que cada persona sabe hablar ruso. Es también obligatorio en escuelas y aunque no todos tártaros saben tártaro, saben ruso. Es que idioma une a la gente. Hay muchas palabras comunes, hay muchas palabras que no hay en idioma tártara y en vez de inventar, se acumularon, ya que desde muchos siglos es la parte de la Federación Rusa. La variabilidad histórica de la fiesta. Es interesante observar cómo han cambiado las tradiciones de la fiesta, conservando al mismo tiempo su esencia unificadora. Si hace 100 años en los sabantúes rurales las principales competiciones estaban relacionadas con el ciclo agrícola, Ah, hoy en día, la versión urbana de la fiesta aparecen nuevos concursos que reflejan las realidades modernas. Sin embargo, lo que permanece invariable es lo más importante, el principio de participación general y las oportunidades iguales para todos. Un papel especial de la creación de la atmósfera de unidad lo desempeñan las comunidades del Sabantú. La tradición de la comida compartida, cuando personas de diferentes nacionalidades prueban platos de las culturas vecinas, tiene un profundo significado psicológico. En la mesa común desaparecen las barreras y nace el sentimiento de comunidad.
No es casualidad que en muchas regiones se conserve la costumbre del yola, la transmisión circular de la copa con bebida. Cuando cada participante, tras beber un sorbo, la pasa al vecino. Y yola es como un vaso sin manga. ah, y está bastante ancho para calentar el té. En Tartaristán se bebe muchísimo té, té con miel, té con leche. Como muestra la práctica, incluso en condiciones de desafíos modernos, procesos migratorios, tensión informativa, dificultades económicos, el Sabantuy mantiene su poder unificador. Nos recuerda una verdad sencilla: por muchas diferencias que separen a las personas, siempre se pueden encontrar puntos de contacto en la alegría común, en el respeto a las tradiciones, en el deseo de crear y celebrar juntos. La historia ha conservado ejemplos sorprendentes de cómo el Sabantuy se ha convertido en un mecanismo de defensa de la cultura popular en los periodos más difíciles. En 1937, cuando la ola de represiones llegó a los pueblos tártaros, Carabayán ocurrió un caso ejemplar. Los habitantes locales, sabiendo de la llegada de una chequista, lo sentaron especialmente en la mesa principal. Lo agasajaron con platos tradicionales, cazelito y kumis, y lo involucraron en los rituales festivos. Por la parte, el invitado, que había llegado con la misión de buscar enemigos del pueblo, bailaba él mismo en el corro y había olvidado su sombría tarea. Esa historia, registrada con el maestro rural Gaziz Yusupov, ilustra perfectamente el primer mandamiento del Samantud: el poder de la hospitalidad sincera, capaz de derretir cualquier desconfianza. La filosofía de la fiesta también se manifiesta en las reglas especiales de las competiciones del Sabantuy, que representan un modelo de sociedad ideal. Lucha Courage, por ejemplo, no importa ni edad ni estatus social del participante, sino solo la habilidad y la honestidad. La carrera con huevo en la cuchara enseña que lo más importante no es la velocidad, sino la precisión y cuidado. Incluso los que pierden reciben premios de consolidación. Esta costumbre fomenta el respeto por el esfuerzo de cada participante. El sabio Mohamed Abi, cuyas observaciones fueron registradas por etnógrafos de los años 80, decía: en la plaza del Sabantuy el engaño se descubre de inmediato. Quien hace trampa en el juego no mantiene la verdad en la vida. Estas palabras reflejan la profunda conexión entre los rituales festivos y la moral cotidiana. Cómo te comportas en la festividad, así te comportas en la vida. Y todo se ve ahí, especialmente porque hay mucha gente. Un papel especial del Sabanto es ser guardián del código cultural en tiempos difíciles. En los años 50, cuando los ritos religiosos estaban prohibidos, a través de la tradición del caballo de la esperanza, cuando se adorna el caballo que llega último a la meta, se transmitían en secreto elementos de la espiritualidad musulmana. En los difíciles años 90, durante la crisis económica, la fiesta se convirtió en un espacio para el renacimiento de oficios olvidados: herrería, tejido, trabajo en cuero, que para muchos fue una fuente de ingresos. Hoy, cuando la juventud se marcha masivamente a las ciudades, el Sabantú se ha convertido en un poderoso imán que atrae a las personas de vuelta a sus raíces, recordándoles el valor de las tradiciones. También se me ha olvidado decir que la República de Tataristán es bastante famosa en plan de toda la Rusia, porque ahí, como no en muchas regiones también, la población mayoritaria son musulmanas y viven sin ningún problema con los rusos, aunque al revés, se celebran celebraciones cristianos, ortodoxos y musulmanos, entre familias, entre vecinos. Aún se vive un ruso tártaro, como un único pueblo. Cuando vives en la calle, la gente que ves cada día son más cercanos.
Reconocimiento por la UNESCO. El reconocimiento de la singularidad de esta tradición viva fue la decisión de la UNESCO en 2022, cuando el Sabantui fue señalado como un destacado ejemplo del patrimonio cultural inmaterial que no solo se conserva en museos, sino que continúa desarrollándose, permaneciendo relevante para las nuevas generaciones. Continuamos. Los expertos destacaron especialmente la sorprendente capacidad de la fiesta para adaptarse a las condiciones modernas sin perder su esencia profunda. La época contemporánea, con sus rápidos cambios y procesos de globalización, plantea desafíos serios al Sabantui tradicional, poniendo a la prueba la sabiduría milenaria de esta festividad única. Las últimas investigaciones sociológicas realizadas entre diferentes grupos etarios de la población de Tartaristán dibujan un panorama preocupante de la erosión gradual de las bases profundas de la fiesta. Resultan especialmente alarmantes los datos que indican que alrededor del 70% de los jóvenes encuestados no pueden explicar claramente el significado sagrado de los antiguos rituales, percibiéndolos exclusivamente como eventos de entrenamiento de contenido espiritual. Este es un síntoma preocupante que señala una ruptura de transmisión intergeneracional y la pérdida de los elementos más importantes del código cultural. El problema se agrava debido a que los atributos tradicionales hechos a mano del festival, que durante siglos fueron creados con especial amor y los que se impregnaba un pedazo del alma, desaparecen gradualmente del uso cotidiano. Toallas bordadas a mano con ornamentos únicos, transmitidas de generaciones a generaciones, alfombras tejidas en casa con simbología ancestral, utensilios de madera fabricados con tecnologías antiguas, todo esto cada vez es reemplazado por productos industriales masivos, carentes de individualidad y contenido espiritual. Esta estandarización de los atributos festivos conduce al empobrecimiento del contenido cultural del Sabantui, transformándolo de un organismo vivo de un evento formal. Una preocupación especial para los investigadores de la cultura tradicional es la creciente comercialización de la fiesta, especialmente evidente en el ámbito urbano. En la búsqueda de espectáculo y para atraer a más espectadores, algunos organizadores incluyen en el programa elementos completamente ajenos al espíritu del Sabantui, desde show vulgares de variedades hasta atracciones que tienen poca relación con las tradiciones populares. Un ejemplo llamativo de esta inaceptable mezcla fue la escandalosa presentación de striptease en uno de los Sabantuis en 2019, que provocó la justa indignación no solo de la generación mayor, sino también de la amplia comunidad cultural. Este incidente hizo reflexionar a muchos. ¿Dónde está este fino límite tras el cual la adaptación natural a la modernidad se convierte en una traición a las tradiciones originarias? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la necesidad de avanzar con los tiempos y la obligación de preservar la autenticidad de la fiesta popular? Sin embargo, en medio de estas tendencias preocupantes también aparecen señales alentadoras de la revitalización del espíritu genuino del Sabantui.
En diferentes rincones de Tartaristán está ganando fuerza el movimiento Chin Sabantui, Sabantui verdadero, que reúne a ciertos entusiastas, desde ancianos rurales hasta la intelectualidad urbana. Los participantes de este movimiento realizan un trabajo duro para recuperar juegos y rituales olvidados, estudiando duramente materiales de archivo y registrando los recuerdos de los últimos portadores de las tradiciones auténticas. Se respeta especial atención a la recuperación de las artesanías tradicionales que están al borde de la desaparición, desde técnicas especiales de bordado con hilos dorados hasta métodos olvidados de preparación de platos festivos según recetas antiguas. Los agricultores que se han ido al movimiento están reviviendo deliberadamente el cultivo de variedades antiguas de trigo utilizadas para repostería tradicional, aplicando métodos de labranza conocidos desde tiempos de sus bisabuelos. Un legado del pasado. En el contexto de esta confrontación entre la comercialización y la autenticidad, suena especialmente relevante la profecía del anciano Akbay Abi de 100 años del pueblo Stari Kishet, registrada por etnógrafos en 1976. El sabio anciano advertía que incluso cuando los descendientes celebren el Sabantú en otros planetas, entre las estrellas, lo más importante es recordar el sentido original de las tradiciones, entender por qué se clava en la tierra el poste festivo. Sus palabras proféticas hoy adquieren un significado literal. Los cosmonautas rusos ya han celebrado un mini Sabantuy en la estación orbital y los científicos discuten seriamente la posibilidad de organizar la fiesta en futuras colonias lunares, pero en futuro. Sin embargo, la esencia de la advertencia de Akbay Abi es mucho más profundo. Recordaba que ningún avance tecnológico debe ocultar el significado sagrado de los rituales, su inseparable conexión con la tierra natal, en los ciclos naturales, con las bases espirituales del pueblo. En esto probablemente radica el principal desafío de la modernidad, preservar el alma de la fiesta con un mundo que cambia rápidamente. A lo largo de su historia milenaria, el Sabantuy ha atravesado una serie de pruebas duras, cada una de las cuales podía haber borrado una tradición menos vital. La invasión mongola del siglo XIII, que trajo destrucción a las tierras de Bulgaria-Volga, la política de restricciones y prohibiciones en el periodo zarista, la rígida unificación del espacio cultural durante la época soviética, la comercialización y globalización en la economía de mercado, todas estas tormentas históricas cayeron sobre la tradición, pero no pudieron destruirla. Más aún, cada uno de esos periodos críticos se convirtió para el Sabantuy no solo en una prueba, sino en una oportunidad para renovarse. Tres principios del Sabantuy. Tres principios fundamentales, semejantes a columnas que sostienen el arco de la tradición de Sabantuy, han mantenido viva esta práctica durante más de 1000 años. El primero y quizá el más importante es la sorprendente capacidad de transformación orgánica, la habilidad de absorber nuevas tendencias sin traicionar su esencia original. Su historia conoce numerosos ejemplos en los que las formas externas del festejo cambiaron adaptándose a nuevas realidades, pero su núcleo espiritual permaneció intacto. El segundo principio es la apertura inclusiva que se manifiesta en la disposición de acoger bajo su ala a todos sin excepción, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, representantes de distintos pueblos y confesiones religiosas. Esta característica convirtió al Sabantuy en un espacio único de diálogo intercultural, mucho antes de que estos términos entraran en el lenguaje científico. El tercer principio es la alegría auténtica, genuina y no ostentosa, que surge desde lo más profundo del corazón y por ello no puede ser falsificada ni imitada. Precisamente esta triada de cualidades
permitió que la fiesta no solo sobrevive, sino también permanece reconocible y cercana para las nuevas generaciones. Mientras en las remotas aldeas de Tartaristán los ancianos de cabellos canos secan furtivamente una lágrima al escuchar las melodías familiares de la infancia, mientras los niños urbanos trepan con el mismo entusiasmo que sus antepasados hace siglos, mientras alrededor de la mesa festiva, personas de distintas nacionalidades y culturas se acercan unas a otras, el Sabantuy continúa viviendo su vida plena y vibrante. Y mientras este corazón cultural siga latiendo, mientras esta tradición viva, se transmita de generación en generación, se puede estar seguro, sigue vivo el pueblo que creó y preservó esta fiesta única. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de celebración de Sabantuy en Kazán, capital de República de Tartaristán. Eso, Kazán, un puente milenio. Es una gorra tradicional de tártaros. Se llama Tübetey. Mucha gente. Ahí empieza el Sabantuy. Mucha gente, policía, casetas. Parece un poquito a feria, pero con más competiciones. Con competiciones, etcétera. Canciones, mucha gente, musulmanes tradicionales, con gorras, música auténtica. Kukmara es una región de Tartaristán, ahí venden buenos utensilios para cocina, hacen buenos sartenes y venden ahí en el Tártaro. Eso lucha con sacos de hierba. Sería una atmósfera muy divertida. Se quiere bailar. Una pregunta, si se escucha la música. Ese correr con cubos, ah, quien tiene más agua al final gana. Es, pruebas. Abuelos bailan, aunque está un poco
oscuro, nubes. Aquel año llovió un poquito, aún la gente sigue viniendo, aún cada año más y más. Sandugach es un pájaro, no sé cómo se traduce exactamente, que canta bien, como baila el abuelo, ¿no? Ha quitado unos 10 años de edad en esta celebración. Ese romper macetas con hojas bandadas. Esos más maduros vienen para luchar en Koresh, ah, llegar a ese palo grande. Ukmara, como dije, buenos sartenes conocidos aún en extranjero los vi, de verdad. Lo más divertido es que en canciones tártaras casi no hay canciones tristes. Actualmente aparecen, pero no recuerda ninguna canción tradicional triste. Todos son divertidos y dan ganas de bailar de repente. Eso ahí está dividida por regiones. Tartaristán, como Rusia, consiste también en sus regiones. Región de Ulyanovsk, donde ha nacido Lenin, Vladimir Ulyanov Lenin. Él nació ahí en Tartaristán, era tártaro. También Almetievsk, Chistopol, varias regiones. Y ahí en casas, casetas, muestran y también vendan artesanías rusas tradicionales de estas regiones. Aunque algunos han avanzado muchísimo en esto, como Kukmar, con sus sartenes, muy rápido así. Todo se hace artesanalmente, tradicionalmente, en chimenea.
Cocinan comida como antes, porque tiene sabor auténtico. A este me refiero, versión de palo para niños. Ahí llueve, pero a la gente no les molesta. Está divertido ahí de todos modos. Ujú. Ahí te hacen. Nuevas competiciones, construir una casa. Eso no he asistido. Algo nuevo. Rincones para niños, un rincón para jóvenes, un rincón para maduros, otro para ancianos y entre sí también se ven en el centro. Calientes. Algunos mini, no, exposición de tractores, un concierto, mucha gente. Aunque llovió, muchísima gente. Eso de región de Zelenodolsk, la gente de Zelenodolsk. Armónica, Rahmet, que en tártaro significa gracias. Gracias a ustedes por participar, por ver este hoy. Si tenéis algunas preguntas, háganmelas por favor en el chat. Voy a responder. Y si alguna vez tienen la oportunidad, no duden en asistir. El Sabantui se celebra en distintos lugares del mundo, en varios países, y siempre deja una impresión inolvidable. Si no tienen preguntas, le deseo mucha suerte, todo lo mejor y hasta pronto.